Bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica que he titulado Una incuestionable defensa, una global expansión. A lo largo de la historia, los hombres de Dios siempre han sufrido oposición. Han sido perseguidos, han sido acusados falsamente, cuestionados, maltratados, incluso han llegado a ser martirizados a causa de su fe. Los últimos versículos del capítulo 6, exactamente los versículos 8 al 15, todo el capítulo 7, y los primeros versículos del capítulo 8, del 1 al 3, nos hablan acerca de un hombre llamado Esteban. Y quisiera que usted pudiera leer en su casa estos versículos del capítulo 6, 8 al 15, todo el capítulo 7 y el capítulo 8 también, los primeros versículos, para que tenga una mayor amplitud y pueda usted cerciorarse de lo que dice esta parte de la Escritura. La Biblia nos dice que este hombre Esteban era un hombre que era un discípulo de Cristo. Lucas nos narra eso aquí en el libro de los Hechos. Era un hombre de buen testimonio. Era un siervo de Dios. Era un hombre lleno de fe, un hombre lleno de gracia y del Espíritu Santo de Dios. Un hombre aprobado por Dios y por la iglesia de Cristo. Un hombre que servía con prontitud a los necesitados. Fue uno de los primeros diáconos que tuvo la iglesia de Cristo en el primer siglo. Un hombre lleno del poder de Dios. Un hombre que no solo servía a las mesas, sino que también predicaba la palabra del Señor. Y en la vida de Esteban se manifestaba lo sobrenatural de Dios. Era un hombre cuyo ministerio era respaldado por Dios con señales y con prodigios, de la misma manera como el Señor respaldaba el ministerio de los discípulos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo un hombre como Esteban pudo ser rechazado por los suyos? ¿Cómo un hombre con este carácter, como un hombre tan piadoso, puede ser calumniado y hasta llegar a apedreársele? Cuando se quita la mirada de Dios, cuando no se tiene claro quién es Dios y cómo obra, cuando la tradición sobrepasa el verdadero conocimiento de Dios, cuando la palabra no gobierna el corazón del hombre, fácilmente el ser humano es gobernado por el pecado, se cae en el error y se atenta contra el prójimo. Esto era lo que estaba sucediendo con aquellos hombres y era lo que les llevaba también a estar en contra de Esteban, un hombre piadoso cuya vida reflejaba a Dios. No obstante, el duro corazón de los suyos no lo comprendió y atentaron contra su vida. Lo primero que observamos es que Esteban sufre una falsa acusación. Dice versículo 13 del capítulo 6, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dice el capítulo 7, versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así, Esteban? Es decir, le estaba ofreciendo la oportunidad de hacer los descargos que Esteban tenía con respecto a lo que estaba pasando. Pero Esteban predicaba la palabra del Señor. Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno del poder de Dios, ministraba la palabra del Señor. Y era evidente que la palabra del Señor, dicha a través del profeta Joel, se cumplía en la vida de Esteban cuando dice el capítulo 2, versículos 28, 29 y 30 de Joel. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas de aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra.
Pero algunos de la sinagoga de los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, se levantaron, disputaban con Esteban, controvertían con él, cavilaban en su corazón contra Esteban. Pero frente a esta situación, Esteban no se encoleriza. Esteban les respondía con sabiduría. Esteban no perdía su lugar. Y no podían resistir la sabiduría al espíritu con que hablaba. No siempre la palabra que predicamos es aceptada por las personas que la escuchan. Jesús dijo que habría persecución, pero también nos dejó una promesa para sus hijos cuando dice en la Escritura: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Cómo podían contradecir la palabra de este hombre si Dios estaba con él? Si era la boca de Esteban la que Dios estaba utilizando para hablarles. ¿Cómo podían hablar en contra de este varón? Ahora, como no podían hacerlo, entonces acudieron al soborno, a la calumnia, a la violencia. No podemos dejar de predicar el evangelio. Siempre habrá quien se levante en contra nuestra. La palabra de Dios siempre debe ser predicada, porque la palabra de Dios, cuando se escucha y se lleva al corazón, trae salvación al que la escucha. Esteban fue calumniado, le acusaron de hablar mal del templo y de Moisés. Excitaron la masa en su contra y a los líderes religiosos. Pero esta acusación que le hacen a Esteban es la misma acusación que le hicieron al Señor cuando hablaba acerca del templo, cuando él se refería al templo como su cuerpo. Como cristianos somos participantes de los sufrimientos de Cristo. No obstante, Él nos garantiza su compañía, su poder en nuestras vidas. No estamos solos, iglesia. El Señor está con nosotros. Frente a cualquier tribulación, frente a cualquier persecución, frente a lo que puedas estar viviendo, ten presente que el Señor está contigo. Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Era evidente la gloria del Señor en la vida de Esteban. Era evidente la presencia de Dios en la vida de Esteban. Era evidente cómo Dios se movía en él. Los que lo observaban se dieron cuenta que su rostro era como el de un ángel. Vieron la gloria de Dios manifestarse en Esteban, pero aún su corazón permanecía endurecido. No querían recibir la palabra que Dios estaba hablando a través de Esteban. Al no poder refutarle, decidieron usar la violencia y lo llevaron ante el Sanedrín, ante las autoridades judías, para que respondieran por aquello de los cuales ellos le acusaban. Y Esteban presenta una defensa incuestionable. Tomó como base la Escritura y su historia como nación, cosas que ellos parecían desconocer. Le habían acusado falsamente. No cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Hubo un momento en que el pueblo judío puso más su confianza en el templo. Consideraban que el hecho de disfrutar la existencia del templo y mientras el templo estuviese en Jerusalén, esto les garantizaría la presencia de Dios, la protección de Dios y su favor. Desviaron sus ojos de Dios y pusieron la mira en el templo, en la construcción física. Restringían la presencia de Dios solo a una casa hecha por manos humanas, a una edificación. En eso ellos fijaron su mirada y su confianza en una edificación. Pero Esteban, hablándoles de lo que la Escritura les decía, les refutó sus palabras, recordándoles a Abraham su padre, a José, a Moisés, de quien ellos decían blasfemaba, y también menciona a David y a Salomón. Hace una defensa incuestionable y no les deja piso alguno. La presencia de Dios
dice Esteban, no se limita a un lugar. La presencia de Dios no se limita a un templo, porque Dios es omnipresente. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Y dice, ese Dios omnipresente está en todo lugar y se puede manifestar donde quiera. Su presencia no se limita a una casa. Podemos disfrutar de la presencia del Señor en cualquier lugar donde estemos. La presencia de Dios es posible en los corazones que se rinden a Él. El Dios omnipresente es ese mismo Dios de gloria que se le apareció a Abraham estando en Mesopotamia, un lugar pagano. Pero Dios en ese lugar se le apareció a Abraham, un lugar que ahora era santificado por la presencia de Dios. El Dios omnipotente le habló a Abraham, el padre de ellos como nación, en Mesopotamia, y allí, estando en Mesopotamia, lo llamó, lo separó para él. Ahí Abraham, el padre de ellos como nación, le dio directrices Dios de lo que él debía hacer. Y de ahí partió a la tierra de Canaán, tierra que ellos habitaban en posesión en ese momento histórico en el que Lucas está hablando acerca de este hombre llamado Esteban y de estas personas que escuchaban la palabra de Dios y que no le aceptaban. Su respuesta de fe y obediencia trajo bendición a la vida de Abraham. No fue un templo, aunque el lugar en el cual nosotros nos congregamos como tal, la casa que se ha consagrado para Dios ha de respetarse. No es a la casa a la que Dios se limita, porque Dios nos habla en cualquier lugar y se manifiesta en nuestras vidas. Donde quiera que su pueblo esté, allí está la presencia de Dios. Y no es una edificación la que nos va a salvaguardar. Es nuestro Dios en el cual nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Nosotros somos parte de esa descendencia incontable que Dios prometió a Abraham. Y hoy por la fe en Jesús nosotros también somos hijos de Dios. Dios también le habló a Abraham de que ellos iban a ser siervos en Egipto. Y le dio también la promesa de que saldrían, que servirían en la tierra de Canaán. Y le dio el pacto de la circuncisión. Estos oponentes necesitaban la circuncisión del corazón. Pareciera que tuvieran la señal en su cuerpo, pero lo que verdaderamente necesitaban era la sangre de Cristo operando en sus vidas y en sus corazones para ser salvos. Y ellos no entendían y le daban la espalda al Señor. Eran duros de corazón, resistían la palabra del Señor. Ese mismo Dios que habló del pacto de la circuncisión es el mismo que hoy circuncida el corazón de todo aquel que viene a Él con un corazón arrepentido. Y hoy por la fe entonces nosotros somos llamados hijos de Dios y Él nos hace miembros de su familia porque Él circuncida nuestro corazón. El Dios omnipresente es el Dios que cumple sus promesas. Todo lo que les prometió a ellos como nación lo veían en su vida manifestarse, y eso lo habló el Señor no en un templo, sino un lugar que no era consagrado para Él. El Dios omnipresente estaba con José en Egipto, un lugar también pagano. En los diferentes lugares donde el pueblo estuvo, Dios lo acompañó. Estuvo con José allí en Egipto. Allí José recibió sabiduría. Ahí Dios salvaguardó al pueblo. Ese Dios omnipotente también, ese Dios omnipresente también se le apareció a Moisés en el desierto, en el monte Sinaí. El hombre de quien ellos le acusaban de blasfemar ahora estaba hablando de Moisés conforme a las escrituras. Se le apareció en una llama de fuego como en la zarza ardiente. Allí escuchó la voz de Dios Moisés, no en un templo. Ahí en este desierto le dijo a Moisés: quita tus sandalias porque el lugar en que pisas santo es. Ahí en el Sinaí habló a Moisés las palabras de la ley, palabras que ellos en ese momento estaban rechazando. Este Moisés, así como él, también fue rechazado por ellos, como en los tiempos de los profetas, cuando ellos rechazaban la palabra del Señor. Si bien Dios
le dio orden estricta a Moisés para construir el tabernáculo y permitió que en su momento Salomón edificara el templo. No obstante, nunca debieron darle al templo, obra de manos, el lugar que a Dios les correspondía. No podemos limitar a Dios a una estructura física. Dios está también en nosotros, templo de Dios, que nos hizo para glorificar, para exaltar su gloria. Jesús, ese templo en el cual habita toda la plenitud de la deidad, Él merece el primer lugar en nuestras vidas. La palabra del Señor debe ser oída, no aceptarla acarrea condenación. Ese Moisés que de tanto se ufanaban respetar, les dijo Esteban, habló acerca de Jesús, a quien ellos crucificaron. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios en vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis. Pero no le oyeron. Le crucificaron. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Les confrontaba. Eran ellos los que estaban rechazando a Dios. Eran ellos los que estaban blasfemando. Eran ellos los que se oponían al Dios vivo. Eran ellos los que no querían que Dios habitara entre ellos. Mientras esto ocurría, Esteban fue fortalecido y aún en su muerte tan dolorosa decidió ser como Jesús. La defensa de Esteban no la pudieron resistir. Sus palabras fueron rechazadas y le dieron muerte. Y mientras moría, Esteban expresó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero antes entregó su espíritu como lo hizo Jesús al Padre. Luego de pedir perdón para aquellos que le apedreaban, Esteban fallece, Esteban duerme. Aún en su muerte no detuvo el evangelio de Cristo. Aún en su muerte se convirtió en una persona que Dios utilizaría para la expansión del evangelio, una global expansión. La iglesia del Señor que estaba en Jerusalén fue esparcida. Los que fueron esparcidos por todas partes predicaban la palabra del Señor. Saulo, el que sostenía la ropa de Esteban cuando le apedreaban, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, con el Cristo glorioso. Te pregunto, ¿a qué le das más valor que a Jesús? ¿Concuerda tu manera de pensar con lo que dice la palabra del Señor? ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra del Señor? ¿Cómo respondes frente a las acusaciones en tu contra? ¿Cómo respondes frente al dolor, frente al sufrimiento? Que la palabra del Señor ministre tu corazón y dé los frutos que deba tener. Una defensa incuestionable, una global expansión. Gracias por acompañarnos. Señor, te doy gracias por cada persona que nos ha escuchado en este día. Oro para que aquellos que están pasando por una tribulación, que están siendo perseguidos, seas tú fortaleciendo sus vidas. Oro para que la palabra no escasee en sus labios. Oro, Padre, por los corazones que nos escuchan, para que te conozcan a ti, al Dios de la vida, para que tú, Señor, puedas habitar en sus corazones. Bendícelos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.